Un especial agradecimiento a todo el equipo que hoy nos están acompañando en este proceso, a docentes, coordinadores, familiares, equipos administrativos, equipos de logística, equipos de comunicaciones, administración municipal, profesor Federico Marina, a quien en la distancia le enviamos un saludo, ya que él nos ayudó en la revisión y elección de las preguntas para esta fase final. Para esta vigencia 2023, en compañía de las dos instituciones educativas de nuestro municipio, nos planteamos llevar a cabo el Festival del Saber, un evento mediante el cual en cada una de las finales institucionales se eligieron 2 finalistas por categoría, a los cuales se les pretende evaluar las competencias y aprendizajes. Es así como en la categoría A reunió estudiantes de los grados 4º y 5º, la categoría B a estudiantes de los grados 6º y 7º, la categoría C a estudiantes de los grados 8º y 9º, y finalmente a la categoría D a estudiantes del grado 10º y 11º. Recordemos entonces que hoy con nosotros está la institución educativa Fe Gómez de la zona urbana del municipio de Gachí, representada con los colores amarillo y azul. ¿Dónde están los chicos del Fe Gómez? Los profes. A ver, pues las barras. Hagamos de cuenta que ahí están. Y por otro lado tenemos la institución educativa John F. Kennedy, el corregimiento y la zona rural de nuestro municipio con los colores rojo y verde. Eso, que se escuchen esas barras. Bueno, compañero Mauricio, buenas tardes para todos. Entonces, en este instante vamos a darle la bienvenida a nuestros 4 finalistas de la categoría D. El aplauso para todos los que vamos entonces a empezar a llamar. ¿Quién lo acompaña el día de hoy? Mi familia. Ay, la familia, los docentes, toda la institución, ¿cierto? Bienvenido, Juan David, de pocas palabras. ¿Qué quieres estudiar cuando salgas del colegio? Me gusta mucho la ingeniería automotriz o de pronto la arquitectura civil, ingeniería civil, perdón. Un aplauso, por favor, para él, un aplauso. Estefanía, bienvenida. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿cómo se siente? Bien. Bueno, Estefanía, cuéntenos de pronto en cuáles áreas cree usted que de pronto le dé más dificultad el día de hoy o cómo se siente para esta competencia. Pues en sociales y en ciencias. Que le dé más dificultad. Ah, bueno, entonces a ponerle toda la energía en esas áreas. Que le vaya muy bien y bienvenida. Bienvenido, Samuel, y cuéntanos entonces en esta prueba de hoy, en cuál de las áreas crees que te va a ir mejor. Primero que nada, le quiero dar gracias a Dios, a mi familia y a mis compañeros por estarme apoyando. ¡Una bullita, 11-1! Ahora, las áreas que me va a ir mejor. No sé en qué me vaya mejor, pero lo que sí sé es que voy a dar mi 100% de mí. Y que independientemente del resultado, lo voy a dejar todo. Bueno, entonces antes de comenzar esta maratónica tarde del saber, presentamos a nuestro jurado. El señor César Mesa, docente del municipio de Remedios, Sebastián García, integrante de Azoambiental Begachí, y el señor Carlos Hernández, delegado de Corantioquia, oficina Cenufaná. Bienvenidos. ¿Quiénes tendrán las siguientes funciones? Aquí le pedimos por favor al público que también ponga mucha atención en las funciones del jurado para que llevemos a cabo con mucho respeto esta final. Vigilar que los participantes del Festival del Saber respondan de manera autónoma, es decir, sin mirar las respuestas de los demás compañeros. Vigilar para que las barras acompañantes no les indiquen a los participantes las respuestas de cada pregunta. Anular las preguntas cuyas respuestas consideren fueron inducidas por las barras o por el público participante del evento. Llevar un registro de los puntajes de cada participante, de tal forma que si se presenta alguna falla técnica, se pueda tener el puntaje en diferentes momentos de la competición. Resolver los casos de algunos puntajes en los cuales se presente alguna falla técnica de la plataforma durante la competición. Y determinar al final de la competición la posición de cada uno de los participantes, de acuerdo con el registro arrojado por la plataforma del concurso.
Al violentar cualquiera de estos acuerdos, el jurado acompañante puede tomar la decisión de anular la pregunta para todos los participantes y con ello se anularán los puntos asignados en ese instante. Es así entonces, como quedan claras las reglas del juego, les queremos recordar que los finalistas estarán utilizando el programa Kahoot, donde están depositadas las preguntas. Dicho programa se encargará de definir los tiempos de respuestas y asignar los puntajes en escala descendente. Quien conteste de manera incorrecta tendrá una calificación de 0 puntos. Para elegir las preguntas de esta final, cada institución educativa entregó 25 preguntas por categoría correspondiente a las áreas de matemáticas, ciencias sociales y competencias ciudadanas, español, inglés y ciencias naturales. Luego, estas fueron pasadas a revisión por un equipo de maestros liderado por el profesor Federico Marín, docente con maestría en matemáticas del municipio de San Pedro de los Milagros. Y finalmente, las 25 preguntas para cada una de las categorías fueron devueltas para este gran día. Es así como nuestros finalistas contestarán 5 preguntas por cada área del conocimiento mencionadas anteriormente. Para esta final, las preguntas irán apareciendo de manera aleatoria sin responder a un orden específico, permitiendo así una dinámica más interesante. Sin más preámbulos entonces, comencemos esta gran final. A ver dónde están las barras. Y antes de iniciar con la primera pregunta, vamos a contarle pues, primero a los participantes y segundo al público que el primer lugar de esta categoría D, de esta final de Festival de Saber, se llevará un computador portátil. Y que el segundo lugar tendrá un bono por 200.000 pesos, redimible a partir del 1 de noviembre en la Oficina de Educación. Y para todos los participantes, una placa de reconocimiento y una ancheta. Para iniciar, démonos un fuerte aplauso, por favor, todos. Tenemos nuestro nombre, por favor. Le recordamos a los participantes que hay 2 pantallas en las que pueden visualizar las preguntas. Bueno, entonces, iniciamos con la primera pregunta. Con la primera pregunta. Bien pueda, profe Julie. Una fábrica de empanadas presenta la gráfica correspondiente a los ingresos y costos del mes, como se ilustra a continuación. De acuerdo con el informe mensual, es correcto afirmar que la fábrica obtendrá ganancias cuando los productos vendidos sean. De acuerdo con el informe mensual, es correcto afirmar que la fábrica obtendrá ganancias cuando los productos vendidos sean A, mayores que 0, B, menores que 3.000, C, iguales que 3.000, D, mayores que 3.000. Le recordamos al público, por favor, conservar el silencio en este momento que es para responder. Momento para responder. Tenemos acá una gráfica en la cual es un plano cartesiano que pertenece al pensamiento espacial. Entonces, es un problema como de análisis en el cual vemos en la gráfica que hay una pendiente o una diagonal que va en forma ascendente
Entonces, observando las respuestas, sería la D, porque hasta abajo indica que son los productos vendidos, y en la parte de la intersección donde se unen serían el producto 3 en miles, entonces sería la D, mayores que 3.000. Respuesta correcta para Juan David, respuesta correcta para Samuel. Les recordamos también que la puntuación, así hayan varias respuestas correctas, varía dependiendo del tiempo utilizado para responder. Vamos entonces con la segunda pregunta. En Cartago fue horrible. La zozobra se vivía todas las noches porque se sabía los nombres de las personas que iban a ser asesinadas. La gente vivía escondida. Comenzaron a aparecer los carros fantasmas, conducidos por chulavitas y pájaros, entre ellos Polanco, un conservador que hizo mucho daño. Tomado de la página www.elespectador.com, noticias judiciales, testimonios de guerra. Se puede afirmar que este testimonio se refiere a la época de la violencia porque a. relata crímenes de Estado cometidos por las Fuerzas Armadas del momento. B. relata el modo de operar de grupos terroristas que defendían la dictadura de la época. C. describe cómo los militantes de un partido político tradicional asesinaban a personas de la población civil. D. describe la organización militar de guerrillas de izquierda que atentaban contra la vida de la población. Momento de responder. En este caso se está preguntando por un hecho histórico vivido en Colombia durante los años 40 y 50 y los años subsiguientes. Se trata de la violencia por unos grupos alzados en armas, los llamados chulavitas, que en especial pues eran grupos basados en la policía y en el ejército, y unos llamados pájaros de la violencia que eran del Partido Conservador. De este modo, pues la respuesta correcta es la C, que es la que describe cómo los militantes de un partido político tradicional, el conservador, asesinaban a personas de la población civil. Y respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Jair. Jair. Ya me lo aprendí. Jair. Siguiente pregunta, por favor. Good afternoon. Let's begin with the English part. En este aviso, ¿en dónde es posible encontrarlo? Please return your books on time to avoid fines. A. In a bookstore. B. In a classroom. C. In a library. D. In a restaurant. Momento para responder. Está contenta ya. No, estaba hablando y llamando ya y no me di cuenta que me estaban llamando. Nos dice el aviso, por favor regrese los libros a tiempo para evitar multas. Las opciones de respuesta que tenemos son la A, in a bookstore,
es una tienda de libros. En las tiendas los venden. Por ende, como los venden, y aquí nos están diciendo que lo regresemos, esta está descartada. En la B nos dice, in a classroom. En el salón de clase podemos tener libros, pero pues ya tienen dueño, ¿cierto? Esta es descartada totalmente. En la C tenemos que nos dice que en la biblioteca. En la biblioteca nosotros podemos ir a alquilar libros y luego regresarlos en la fecha que nos indica. Y la D obviamente no, porque nos dice que es en un restaurante. Por ende, la respuesta correcta es la C, in a library. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Jair. Respuesta correcta para Estefanía. Respuesta correcta para Juan David. Vamos a ver entonces los puntajes. Continúa Samuel en el primer puesto, Jair en el segundo, Juan David en el tercero y Estefanía cuarto. Los siglos antiguos e incluso los modernos han sido escenarios del colonialismo, del racismo, de la intolerancia. Para el mundo occidental, la llamada responsabilidad del hombre blanco era considerar la civilización occidental y cristiana como la única posible. De aquí el derecho, la misión de convertir a todos aquellos que seguían un modelo cultural diferente, por no hablar de actitudes similares en el mundo no occidental, inspiradas por el odio a los europeos y a las distintas formas de fundamentalismo religioso. Pero fue en el ambiente de las universidades y de las sociedades cultas occidentales donde el mundo moderno inventó este nuevo acercamiento a las culturas y las civilizaciones denominado antropología cultural. Gracias a los estudios de los antropólogos culturales del siglo XIX, pero siguiendo ideas ya sugeridas por Montaigne, Locke y la filosofía de la Ilustración. Hemos sabido que existen otros modelos culturales orgánicos en sí mismos, que deberían reconocerse, comprenderse en su lógica interna y respetarse. La antropología cultural, al sustituir el concepto de raza por el de cultura, ha obrado en profundidad con el fin de hacernos más conscientes de la pluralidad de las culturas y del derecho de toda cultura a sobrevivir, siempre que su supervivencia no perjudique los derechos de los demás. Tomado y adaptado de ECO, 11 de junio del 2002, la fuerza de la cultura podrá evitar el choque de civilizaciones, el país. Considera el siguiente enunciado: para el mundo occidental, la llamada responsabilidad del hombre blanco era considerar la civilización occidental y cristiana como la única posible. De aquí el derecho y la misión de convertir a todos aquellos que seguían un modelo cultural diferente. Dentro de la globalidad del texto, este enunciado es: A, un caso que apoya la tesis; B, una referencia aislada; C, la conclusión del texto; D, la tesis del texto. Momento de responder. En esa pregunta, el estudiante lo primero que debe hacer al leer el texto es identificar la tesis, la cual está implícita.
A partir de esto puede leer los enunciados y dentro de la globalidad del texto podemos decir que la respuesta correcta es la A, un caso que apoya la tesis. ¿Por qué? Porque reafirma el sentir y el pensar de los siglos antiguos y los modernos, donde lo que se veía pues que predominaba era el pensar religioso, el colonialismo, el racismo y la intolerancia, la cual se llevó a cabo mediante un estudio, una comprensión, una reconstrucción de civilizaciones y culturas, las cuales fueron estudiadas, reconstruidas, y de ahí salió lo que fue la antropología cultural. También se puede decir que este es un texto argumentativo que nos da razones sobre un modelo cultural. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Jair. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Los espermatozoides tienen como función la fecundación de un óvulo. Su estructura es muy sencilla, consta de un núcleo, un cuello y un flagelo. Este último de gran utilidad para movilizarse por el aparato reproductor femenino en busca del óvulo. Además del material genético y el flagelo, los espermatozoides cuentan con muy pocos organelos, uno de los cuales es muy abundante. Teniendo en cuenta la función de los espermatozoides, usted podría suponer que el tipo de organelos más abundantes en esta célula es A. Acrosoma, B. El lisosoma, C. El ribosoma, D. El núcleo. Momento para responder. La respuesta correcta es la A, acrosoma, ya que esta tiene 2/3 del espermatozoide. Esta pregunta hace parte del componente biológico. Y respuesta correcta para Estefanía. Vamos a los puntajes. Pregunta número 6. Una industria considera las siguientes dos condiciones para la oferta de precios a sus clientes mayoristas. Si la compra es menor que 200 unidades, el precio por unidad es de 50 pesos. Si la compra es mayor o igual que 200 unidades, el precio por unidad es de 48 pesos. La función que determina el cobro teniendo en cuenta las unidades compradas es A. F de X igual 48X. B. F de X igual a 50X. C. F de X igual a 50X si X es mayor que 200 y F de X es igual a 48X si X es menor o igual a 200. D, si f de X es igual a 50X si X
es menor de 200 y f de x es igual a 48x si x es mayor o igual que 200. Ahora momento de responder. Momento para responder. Es una pregunta de análisis donde uno claramente puede descartar la A y la B, quedan descartadas. Se la juega uno por la C y la D, donde el enunciado dice si la compra es menor a 200 unidades, entonces ahí va uno analizando dónde va. Después uno dice si la compra es mayor o igual. Ahí está la clave de la respuesta, mayor o igual. Entonces la respuesta correcta sería la D, porque está mencionando que es mayor o igual en la parte final, x mayor o igual que 200, mientras que la C se contradice. La respuesta es la D. Pregunta número 7. Colocarse en los zapatos de otros. Consejo que escuchamos de vez en cuando. Tiene relación con interpretar intenciones, es decir, con tomarnos el trabajo de comprender por qué otra persona o nosotros hacemos lo que hacemos. De acuerdo con lo anterior, la interpretación de intenciones A. Ayuda a evitar conflictos innecesarios que parten de la costumbre de adjudicar intenciones que otros no tienen. B. Evita la resolución de problemas porque así alguien sea responsable, dudamos de su intención. C. Invita a la comprensión y perdón, tanto de faltas leves como graves. D. Obliga a tener una actitud tolerante ante cualquier tipo de chisme. Momento para responder. Pregunta 7 de 25. Aquí en esta pregunta nos traen un mensaje que siempre está en el imaginario social, que es ponernos en el zapato del otro, o sea, apreciar las cosas como el otro también las está apreciando. En esta relación es también interpretar lo que el otro nos está diciendo, lo que el otro significa y lo que el otro pues, ve sobre el mundo, ese imaginario. Siendo así, para ponernos en los zapatos del otro implica ayudar a evitar conflictos innecesarios que parten de costumbres que se adjudican, como lo dice el párrafo anterior. Siendo así, la respuesta es la A. Y a ver cómo está la barra. Respuesta correcta para Samuel. This is a letter from Mary to John. 1. See you on Sunday, Mary. 2. To your party. I will love to come. 3. Can I bring a friend? 4. Dear John, thank you for the invitation. El orden correcto del texto es A. 2, 3, 4, 1. B. 2, 4, 3, 1. C. 1, 3, 2, 4. D. 4, 2, 3, 1. Momento para responder. En este punto, el estudiante tiene que saber cuál es la estructura que conforma, que establece mejor el orden que lleva una carta. Toda carta en inglés empieza con dear. Dear. En este caso, si ella empieza con dear, la respuesta más obvia es la 4, porque la única que empieza con dear es la número 4. Por ende, la respuesta correcta vendría siendo la D.
Vamos a organizarla. ¿Listo? Primero vendría haciendo la D, Dear John, thank you for the invitation. Quiere decir, querido John, gracias por la invitación. Luego sigue la number 2, que sería, ¿la invitación a dónde? A tu fiesta. Me encantaría asistir. Luego sigue la number 3, que dice, ¿puedo llevar o puedo traer un amigo? Y por último, see you on Sunday. Nos vemos el domingo. Mary. O sea, se despide. Ese es el orden correcto para escribir una carta en inglés. Por ende, la respuesta correcta es la D. Y respuesta correcta para Juan David. Respuesta correcta para Samuel. Se mueven las puntuaciones. Pregunta número 9. Un día de otoño pasado andaba yo cerca de la escuela de segunda enseñanza cuando comenzó a salir vapor de la chimenea de la fábrica. 2. Que hasta la contaminación huele bien. 3. Y en unos segundos llenaba el ambiente el incitante aroma de la salsa de tomate. 4. Uno de ellos, dando media vuelta, aspiró profundamente. 5. A pocas calles de distancia. 6. Vivo en un pueblecito agrícola donde la industria más importante es una enlatadora de tomates. 7. ¿Te das cuenta de que vivimos en un pueblo tan insignificante? 8. Tendidos sobre el césped estaban 2 adolescentes disfrutando de la hora del almuerzo. 9. Y luego dijo a su compañero, 2 puntos. El ordenamiento lógico del anterior escrito es A. 6, 1, 5, 3, 8, 4, 9, 7, 2. B. 1, 5, 3, 8, 4, 9, 7, 2, 6. C. 6, 1, 5, 3, 8, 4, 2, 7, 9. D. 7, 2, 6, 1, 5, 3, 8, 4, 9. Momento para responder. Bueno, para esa pregunta la respuesta correcta es la A, 6, 1, 5, 3, 8, 4, 9, 7 y 2. ¿Por qué? Porque al leer cada párrafo y organizarlos de esa secuencia, podemos leer un texto con coherencia, con cohesión, que tiene un buen inicio y tiene un buen final. Asimismo, el párrafo que tiene los 2 puntos no podríamos iniciar con este, ¿cierto? Entonces, esta pregunta pertenece a la competencia gramatical. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Estefanía. Y se mueve la tabla de posiciones. Entonces, Estefanía al segundo puesto, Jair Moreno al tercero y Juan David al cuarto. Todavía hay mucho tiempo para que se muevan estas tablas. Pregunta número 10. Las propiedades y el comportamiento de un material son consecuencia de su constitución y su estructura. Un átomo
propio de un elemento de la tabla periódica puede formar un enlace con un segundo átomo de la misma o diferente naturaleza, formando así estructuras más complejas. Dependiendo de la naturaleza de los átomos que se enlazan, se puede producir enlaces moleculares o iónicos y en consecuencia dos tipos de estructuras descritas a continuación. Entonces ahí encontramos el compuesto, la conformación y las características generales. Si se sabe que la sal de cocina, sodio y cloro, es un sólido formado por un gran número de átomos de sodio y cloro organizados de forma cúbica regular y que al disolverse en agua, compuesta por moléculas de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, se disocia en iones de sodio y cloro y se concluye que A. La sal de cocina se compone de moléculas iónicas de sodio y cloro, razón por la cual esta presenta puntos de fusión y de ebullición muy altos. B. La sal de cocina se conforma por una red cristalina de átomos que, al disolverse en agua, forman iones que conduce la electricidad. C. El agua que disuelve la sal de cocina se compone de moléculas, por lo que presenta puntos de ebullición bajos y una alta conductividad eléctrica. D. El agua conforma una red cristalina en estado líquido compuesta por moléculas de 2H2 que con iones de sodio y cloro conduce electricidad. Momento para responder. El cloruro de sodio, la sal de cocina, al ser disuelta en agua sufre una disociación entre el catión y el anión, cargas positivas y negativas, las cuales transmiten pequeñas cargas de energía. Por consiguiente, la respuesta correcta es la B. Y en esta pregunta no encontramos ninguna respuesta correcta. La compra de los pupitres para 5 salones del colegio tiene un valor de 12 millones de pesos. La administración solicitó un préstamo al banco, acordando pagarlo en una única cuota 3 meses después. El banco otorgó el crédito con un interés simple del 2% mensual. Sin embargo, acuerdan entre las partes que el interés mensual solo se va a cobrar sobre el valor solicitado y no se acumulará ningún otro valor. Para calcular cuánto debe pagarle al banco, la administración del colegio debe calcular el A. 2% de interés mensual y luego multiplicarlo por los 12 millones de la deuda inicial. B. 2% de interés mensual, multiplicarlo por los 3 meses de plazo de pago y sumarlo a los 12 millones de la deuda inicial. C.
6% de la deuda por los 3 meses y sumarlo a los 12 millones de la deuda inicial. D, 6% de la deuda por los 3 meses y restarlo de los 12 millones de la deuda inicial. Momento para responder. En este problema matemático es de análisis en el cual está en el pensamiento numérico, toca hacer unas operaciones donde la A y la B descartadas, porque si son 3 meses a 2%, o sea que sería 6%, donde me la jugaría entonces con la C y la D, pero dice que se le va a sumar a la cuenta como tal, y entonces en la D dice que es restarlo, o sea, entonces la D no es, o sea que la respuesta correcta es la C porque se le suma, y entonces por ese análisis es que da la respuesta. Y continuamos entonces con la pregunta número 12. La Constitución colombiana de 1991 estableció que la República de Colombia es democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, artículo 1. De esto se deriva que es un deber del Estado prevenir y sancionar la discriminación y la exclusión social por razones de pertenencia étnica, género, credo, orientación sexual y lengua. Artículo 13. ¿Cuál de las siguientes situaciones contradice lo establecido en la Constitución? A. La negación de ingreso a un estudiante indígena a una institución educativa por hablar principalmente en su lengua y tener deficiencia en español. B. La venta de muñecos infantiles que tengan rasgos caucásicos y que no representen a la diversidad étnica de la población del país. C. El que algunas instituciones educativas otorguen becas exclusivamente a jóvenes pertenecientes a minorías étnicas. D. La existencia de instituciones educativas que apliquen la etnoeducación y dividan por grupos de enseñanza a los niños con lenguas nativas. Momento de responder. Bueno, la
Constitución Política del 91 pues establece que somos un Estado social de derecho, que somos democráticos, pluralistas y que además pues tenemos que garantizar el derecho de todas las personas miembros de nuestro Estado. De ahí el artículo primero de la Constitución, pues que menciona que somos un Estado social de derecho y que además, pues por ser pluralista, pues tiene unas garantías para la libertad de las personas, igual que el artículo número 13, que es el que garantiza que las personas nacemos libres y continuamos siendo libres. Entonces, basado en esos dos artículos, podríamos decir que en la situación que contradice lo establecido en la Constitución Política de Colombia sería el punto número LAM, en la cual dice que se le está negando el ingreso a un estudiante indígena a una institución educativa por hablar una lengua que no sea español. Siendo así, pues entonces esa contradice por completo y especialmente la Constitución y el preámbulo constitucional y el artículo número 1. Respuesta correcta para Estefanía, respuesta correcta para Juan David, respuesta correcta para Samuel, respuesta correcta para Jair. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta, profe. Technology will play key role in future lifestyles. A, to shape. B, shaping. C, shape of. D, shape it. En esta pregunta tenemos una palabra que nos hace falta para completar la oración. En español, perdón, la traducción sería la siguiente: la tecnología desempeñará un papel clave en la forma de los estilos de vida de las personas en el futuro, ¿cierto? Tenemos la palabra shape, que significa formar. Entonces, vamos a buscar cuál de las 4 opciones que tenemos ahí completa mejor la oración teniendo en cuenta lo que queremos decir y la gramática, ¿verdad? Entonces, en la A, o sea, en la A tenemos to shape, simplemente dice formar. Esa no nos quedaría en esa oración, por lo tanto está descartada. La B, tenemos shaping. En esta oración, en esta parte de la B tenemos el ing, que en este caso no calaría pues en ese espacio. Tenemos la tercera, que es la C, shape of, forma de, que en este caso quedaría perfecto. Y tenemos en la D, shape it, que está en pasado, y tenemos que tener en cuenta que la oración está en futuro simple, o sea que no podemos mezclar 2 tiempos verbales a la misma vez. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la C, o sea, la C, shape of. Muchas gracias, profe. ¿Cómo están las barras? Y en esta pregunta no encontramos respuesta correcta. Pregunta número 14. 1984. Es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad
Totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el Gran Hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Tomado de Orwell George, 1984, Barcelona, edición Destino 2008. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? A. El pueblo debe mantenerse unido. B. La individualidad debe ser eliminada. C. El poder está en ser fiel a uno mismo. D. Un pueblo ignorante es más poderoso. Ahora, momento de responder. En esta pregunta juega un papel importante lo que es la comprensión lectora crítica, porque aquí el estudiante al leer el texto debe identificar lo que no corresponde a o lo que es incompatible, que en este caso sería lo que va en contra al propósito del discurso. Por eso la respuesta correcta es la B. La individualidad debe ser eliminada. Ya vamos en la pregunta 14 de 25 y en esta pregunta no encontramos respuestas correctas. Listo, continuamos entonces con la pregunta número 15. En una empresa de reciclaje se realiza la recolección de botellas plásticas para procesarlas, como se muestra en la siguiente imagen. ¿Cuál de las siguientes variables de las botellas de plástico cambia durante el proceso? A. La masa. B. El volumen. C. La composición. D. El estado sólido. Momento para responder. Pregunta 15 de 25. La respuesta correcta es la B. Lo único que cambia es el volumen, ya que observamos que en el proceso inicia la botella y no pierde ninguna de las otras propiedades.
Como es la masa, sigue siendo la misma, la composición no va a cambiar y el estado también, sigue igual. Respuesta correcta para Estefanía. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Jair. Y se mueve el marcador otra vez. Pregunta número 16. Se les preguntó a 32 estudiantes de un colegio por el número de horas que dedican a ver televisión diariamente. Los resultados aparecen en la siguiente lista: 0, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 0, 2, 4, 2, 2, 4, 0, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 4 y 4. ¿Cuál es la moda? A, 0, B, 2, C, 3, D, 4. Y momento de responder. Esta pregunta corresponde al pensamiento aleatorio, en el cual debemos tomar pues, los datos. De 0 tenemos 3, del 2 tenemos 16, el 3 tenemos 4 y el 4 tenemos 8, en el cual dice que la moda es el número que más se repite, entonces sería el número 2. Entonces la respuesta sería la B. Una respuesta relativamente fácil, pero como les dijimos al principio, varía mucho es el tiempo que utilizan para responder la pregunta. Respuesta correcta para Samuel, respuesta correcta para Jair, respuesta correcta para Estefanía y respuesta correcta para Juan David. Muy bien. Vamos entonces para la pregunta 17. Aunque se considera que el origen de esta doctrina política y socioeconómica se remonta a algunas de las primeras organizaciones humanas, no es sino hasta el siglo XIX que se consolidan sus postulados teóricos. Destacables entre estos la socialización de los medios de producción y la eliminación de las diferencias de clase por medio de la administración del Estado. El texto anterior describe el A. Federalismo, B. Capitalismo, C. Socialismo, D. Anarquismo. Momento de responder. Bueno, esta pregunta hace mención a unos orígenes de una doctrina política que, si bien de alguna manera la humanidad había venido viviendo bajo esa circunstancia durante el inicio de su historia y que luego se fue desplazando hacia otras formas doctrinales, esta doctrina vuelve a retomar fuerza en el siglo XIX. Se trata de una doctrina humanista, social, política y económica. La respuesta en ese sentido sería la C, el socialismo, dado que también fue una de las últimas doctrinas propiamente teóricas o que se teorizaron al finalizar, más bien mediados del siglo XIX. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Juan David. Respuesta correcta para Estefanía. Pregunta 18, de 25. There are many things that we can do in order to improve the environment. For instance, we can use public transport instead of use our personal car.
This way, cities will be less polluted in the future because the smoke produced by the cars is one of the most dangerous pollutants that exists at this moment. According with the test, what will happen if we use public transport instead of personal cars? A, we will spend more money. B, cities will be polluted. C, it will be longer to get to work. D, pollution will be reduced. Bueno, esta es una pregunta netamente de comprensión lectora. Aquí el estudiante tiene que usar todo lo que ya tiene, las bases de inglés, todo lo que ya conoce para poder responder. Es un texto que nos habla acerca de la contaminación y el uso de del transporte público, de los carros personales, etc. La respuesta correcta es la D. Pollution will be reduced, que quiere decir que la contaminación va a estar reducida. Porque ¿qué nos están preguntando? De acuerdo con el texto, ¿qué sucedería si nosotros usamos el transporte público en vez de el carro personal o nuestro carro? ¿Qué pasará de acuerdo con el texto? Vamos a reducir la contaminación. Y esa partecita la dice el texto en, ya les digo, donde dice, this way cities will be less polluted in the future, en esa partecita, donde dice less, reduce vendría siendo un sinónimo de less, por eso la respuesta correcta vendría siendo la D. Y respuesta correcta para Samuel. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 19. Pregunta número 19. Tomando en cuenta la infografía, se infiere que ante una epidemia, un país africano como Tanzania, A, es posible que tenga menor capacidad de reacción que uno europeo como Dinamarca. B, solo incrementaría sus niveles de mortalidad debido a la dejadez de sus autoridades. C, se posicionaría en varios puestos por debajo de Somalia debido a su condición económica. D, sería apoyado por países opulentos con el fin de detener los efectos letales de una epidemia perniciosa. Momento de responder. Bueno, esa pregunta está enmarcada en lenguaje, pero se transversaliza con sociales y con matemática. Pues miramos que en su contexto hay referentes geográficos y la aplicación de la lógica.
También podemos concluir o inferir que Tanzania es un país de África y Dinamarca es un país europeo. Asimismo, la infografía es otro nivel de lectura, ya que debemos de analizar las imágenes, por lo que la respuesta correcta es la A. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Jayer. Y le cuento, Mauricio, que vamos para la pregunta número 20. Entramos a la recta final de esta categoría. Nos quedan 5 preguntas. Juliet, vamos entonces con la pregunta número 20. A Carlos se le pinchó una llanta de su bicicleta. Él necesita quitar la tuerca que une la llanta al marco de la bicicleta con una llave inglesa, la cual puede tomar de 2 maneras. Y manera 1, manera 2. ¿De cuál manera debería tomar Carlos la llave inglesa? A. De la manera 1, porque así debe hacer más fuerza para girar la tuerca. B. De la manera 2, porque así tiene que dar más vueltas para quitar la tuerca. C. De la manera 1, porque así tiene que dar menos vueltas para soltar la tuerca. D. De la manera 2, porque así debe hacer menos fuerza para girar la tuerca. Momento de responder. La manera correcta es la 2, o sea, la respuesta número 2, ya que ahí se ejerce menor fuerza, más comodidad y la presión se siente mayor para sacar la tuerca. Sería Y se evitan accidentes de la forma 1, podrían suceder accidentes con los dedos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. D. Respuesta correcta, la D. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Juan David. Respuesta correcta para Jayer. Pregunta número 21. Una empresa de telefonía tiene un poste en el punto A, ubicado a 6 kilómetros al oeste y 1 kilómetro al norte del centro. Y en el punto B, ubicado 5 kilómetros al sur y 2 kilómetros al este del centro. La gráfica que representa correctamente la ubicación de los postes A y B es gráfica A, gráfica B, C o D. Momento para responder. Este punto hay que analizarlo muy bien, está en el pensamiento espacial, en el cual está ubicando las direcciones, los puntos cardinales, teniendo en cuenta el eje de la Y y el eje de las X. También tiene en cuenta las parejas ordenadas, en el cual hay positivos y negativos. Acá dice 6 kilómetros al oeste, entonces se está refiriendo al eje de las X negativo, donde corresponde pues en el punto A. También me dice y 1 kilómetro al norte, donde equivale al eje de la Y punto positivo, donde se ubica primero también la A. Ya lo otro también lo ubico, y entonces si yo me ubico bien en el plano cartesiano, teniendo en cuenta los positivos y los negativos,
me voy dando cuenta que la respuesta correcta es la A. Y ya me ahorro el tiempo de mirar las otras, porque corresponde realmente a las parejas ordenadas, es la A. De respuesta A. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Estefanía. Disputa en el segundo lugar entre dos participantes. Y lo definen estas últimas preguntas. Y estamos en las últimas 3 preguntas. Pregunta número 22. Institución creada mediante la adopción de la Constitución de 1991 con el fin de guardar la integridad y supremacía de la Carta Política. Entre sus funciones son destacables: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra actos reformatorios de la Constitución o propuestas de ley, y sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Tomado y adaptado de www.corteconstitucional.gov.co. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál institución de la rama del poder tiene como fin preservar la supremacía de la Constitución? A. El Consejo Nacional Electoral de la rama electoral. B. El Ministerio de Defensa de la rama ejecutiva. C. El Congreso de la República de la rama legislativa. D. La Corte Constitucional de la rama judicial. Y momento de responder. Bueno, en este caso nos están preguntando por la rama que resguarda la adopción de la Constitución, como se establece en el artículo 239 y 241 de la Constitución Política de Colombia, sería la Corte Constitucional de la rama judicial. La respuesta correcta es la D. Y respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Estefanía. Besides, we can also control our light consumption. We must try to turn off the lights when no one is on the room. In my opinion, there are some examples of things that we can do in our daily life, but there are more. For the above paragraph, we can deduce that it refers to A, another thing that we can do to take care of the environment. B, another thing that we can do to turn off the lights. C, another thing that we can do when anyone is in the room. D, another thing that we can do when we try to control our lights.
El enunciado hace parte o está relacionado con el texto anterior de la pregunta número 4. Entonces, nos preguntan del texto de arriba o el texto anterior, nosotros podemos deducir que este se refiere a. La respuesta correcta vendría siendo la A. Otra cosa que nosotros podemos hacer para cuidar el medio ambiente es simplemente comprensión lectora. En la B nos dice otra cosa que nosotros podemos hacer para apagar las luces. En la C nos dice otra cosa que nosotros podemos hacer cuando nadie está en la habitación. Y en la D nos dice otra cosa que nosotros podemos hacer para tratar de controlar las luces. Pero el texto nos está diciendo y nos está también invitando a tomar medidas para manejar el consumo de energía, apagar las luces cuando nadie las está utilizando para cuidar el medio ambiente. Suma el puntaje más no las posiciones. Continuamos entonces con la pregunta número 24. Hacemos silencio para que se puedan concentrar los participantes. La familia Camelidae tiene caracteres muy particulares que la diferencian de otros mamíferos. Su sangre contiene la menor concentración de glóbulos rojos del grupo de los mamíferos. Sin embargo, como cada glóbulo tiene una alta concentración de hemoglobina, no existe anemia. Como consecuencia de la baja concentración de glóbulos, la sangre es muy fluida. Esta característica es útil tanto para la vida en hábitat desértico como para la vida en altura. A diferencia del hombre, los camélidos no elevan su concentración de glóbulos rojos al subirla a la altura y así mantienen la fluidez sanguínea necesaria para permitir un mejor trabajo del corazón. A esto se agrega una atenuación de la alta presión arterial pulmonar, que sí ocurre en el ser humano y en otros mamíferos y que es un limitante a la adaptación a la altura. Sus tejidos parecen tener también una mejor capacidad para la utilización del escaso oxígeno que caracteriza el ambiente de las altas montañas y que es el factor limitante fundamental de la vida en este medio hostil. Entonces, no es sorprendente que estos animales puedan vivir tanto en el desierto de Atacama, de gran aridez, como en las altas montañas andinas. Se debe señalar, además, que en ellos no ha sido descrito el mal de montaña agudo o crónico que afecta a los mamíferos introducidos en los Andes durante la conquista española. Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Los mamíferos pueden vivir bien en la altura. B. Los camélidos no son afectados por el mal de montaña. C. Los camélidos fueron introducidos durante la conquista española. D. La piel del camélido le permite protegerse del intenso frío. Momento para responder. Bueno, para responderse esa pregunta se debe hacer una comprensión lectora a nivel literal, ya que al leer el texto y cada una de las opciones de respuesta podemos encontrar de forma explícita que los camélidos no han sido
no son afectados por el mal de la montaña, por lo que la respuesta correcta es la B. Pregunta número 25. En una región del país donde se acostumbra a consumir tortugas en cierta época del año, se propone que se consuman todos los machos de tortuga, pero no los huevos ni las hembras, como medida de conservación de la especie. ¿Por qué esta medida no contribuye a la conservación de las tortugas a largo plazo? A. Porque evita que las tortugas se reproduzcan, lo cual genera la desaparición de las poblaciones de estos animales. B. Porque promueve el desarrollo de nuevos individuos que reemplazarán a la generación anterior. C. Porque incrementa el consumo de huevos y carne de tortuga, generando la desaparición de todos estos animales. D. Porque reduce el número de hábitats disponibles para reproducirse, ocasionando la desaparición de las poblaciones de estos animales. Momento para responder. La respuesta correcta es la A, ya que lo que se busca es disminuir el consumo, más no provocar la desaparición de las especies de las tortugas. Y no se pueden desaparecer los machos porque entonces cómo se lleva a cabo el proceso de la fecundación. Vamos a ver cómo terminó esta competencia. Claro que Mauricio. sí. Respuesta correcta para Samuel. Respuesta correcta para Jair. Respuesta correcta para Estefanía. Tercer puesto para Jair Moreno. Segundo puesto para Estefanía. Y primer puesto para Samuel Valencia. 20.564 puntos para el ganador de esa final.